Las caras de Belmez, pruebas y experimentos. A lo largo del tiempo se realizaron cientos de pruebas, experimentos y análisis por parte de parapsicólogos como Germán de Argumosa o el profesor Hans Bender, que viajó desde Friburgo para ver las formaciones y realizar varios experimentos psicofónicos en el lugar. Con relación a las diferentes pruebas que se realizaron en la susodicha casa y con las formaciones, se sometieron a análisis muchas muestras de las teleplastias, análisis que arrojaron resultados sorprendentes, algunos firmados por miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a partir de los cuales se descartó cualquier tipo de duda y sospecha de fraude levantada en aquellos momentos por algunos medios de la zona, como era el ya desaparecido Diario Pueblo. La prueba por excelencia fue la realizada por el parapsicólogo Germán de Argumosa poco tiempo después de aflorar el fenómeno con todo su resplandor. Dado que las formaciones se concentraban en su mayoría en la cocina de la casa y que, además de aparecer nuevas imágenes, las que había se transformaban, se movían y cambiaban de lugar, envejecían, etc., se decidió construir a María una nueva cocina en la que era el establo de la casa y sellar por completo y ante notario la habitación donde los rostros aparecían tan asiduamente. Hola, buenas tardes. Imagino que ya me estéis viendo, imagino que estará todo bien, que no haya ningún retorno raro, ninguna historia rara. Antes de nada, saludos desde Almería, saludos a los compañeros del SEID, de Andalucía. Muchísimas gracias por la invitación a este sensacional evento y muchísimas gracias por dignificar el misterio de Andalucía, que yo sé que hay mucha gente haciendo cosas muy guapas y vosotros, por supuesto, entre ellos. Yo suelo empezar mis conferencias, los que me conocen bien lo saben, pidiendo disculpas, especialmente cuando hablo de algún tema relacionado con la religión, porque entiendo que es un aspecto muy emotivo, muy emocional del ser humano, y entiendo que determinadas cosas pueden herir determinadas sensibilidades, ¿no? Así que en este caso, como voy a hablar de los misterios de Jesús, especialmente de los misterios que guardan relación con la vida oculta de Jesús, ahora explicaré un poco qué es esto de la vida oculta de Jesús, entiendo que puede haber alguien que, especialmente en algunas de las cosas que cuente, le pueda ofender o le pueda molestar, ¿no? He de decir que mi labor como historiador simplemente consiste en recopilar información, en este caso sobre este personaje histórico, que para mí lo es, al margen de ser un personaje religioso, de una tremenda importancia, y que por lo tanto, de alguna manera, exonero mi responsabilidad en el sentido de que yo simplemente soy un mero comunicador que lo que pretendo es transmitir información y además información muy curiosa. Dicho esto, si os parece, pues vamos a empezar ya. A diferencia de otros compañeros que hasta ahora se han estado viendo bastante rato su cara, en este caso vamos a evitar ver mi cara, que realmente poco puedo aportar y que tampoco es demasiado estética, y es mucho más estético y mucho más de agradecer lo que vamos a ver en una pequeña presentación que he preparado y que va a servir para ilustrar mucho mejor lo que quiero contar en estos 45 minutos o en este ratito que vamos a estar hablando. Como decía, la vida oculta de Jesús. Comenzamos. La vida oculta de Jesús es un periodo que abarca en realidad la inmensa mayoría del tiempo de vida de Jesús. Porque en los evangelios, dos de los evangelios de Mateo y de Lucas, sí que mencionan algo sobre su nacimiento, aunque con bastantes problemas desde una perspectiva histórica, sobre todo sobre su veracidad. Y en cambio los otros dos, el más antiguo, el de Marcos, y el más reciente, entre comillas, el de Juan, no dicen nada de la vida de Jesús durante su infancia. Pero estos dos, el de Marcos y el de Juan, comienzan justo después del bautismo de Jesús en el río Jordán. Es decir, comienzan con lo que se conoce como la vida pública, cuando Jesús tenía unos 30 años aproximadamente. Los otros dos, los de Mateo y Lucas, como os decía, sí que introducen escenas de su nacimiento y de sus primeros años, pero también dan un salto importante y ignoran como 20 y tantos años de la vida de Jesús y comienza la historia de verdad a partir de nuevo del bautismo de Jesús en el Jordán a mano de Juan el Bautista. Por lo tanto, ese periodo es lo que se conoce en el argot académico y en el argot divulgativo como la vida oculta de Jesús. No sabemos nada de esto, los evangelios canónicos no dicen nada.
Los evangelios apócrifos tampoco, si bien que hay algunos, como los evangelios de la infancia, que son una serie de libretos bastante antiguos, pero bastante tardíos en relación a los canónicos, que sí que hablan de algunos episodios de la vida de Jesús durante su infancia, pero tampoco profundizan mucho más y como mucho llegan hasta los 12 años aproximadamente. Por lo tanto, tampoco los evangelios apócrifos aportan nada sobre su vida de adolescente y en su juventud y en su edad adulta hasta aproximadamente los 30 años, ¿no? Es importante entender, según la tradición cristiana, Jesús estuvo junto a su familia en Egipto. Pero ojo, esto es muy curioso porque aunque la tradición lo da por hecho que Jesús junto a su familia tuvieron que huir de Belén o de Nazaret, según la versión, como consecuencia de la famosa matanza de los inocentes de Herodes, ¿no? Y de la búsqueda que estaba haciendo Herodes del supuesto Mesías que venía a extirparle el trono de Israel, la familia huyó a Egipto. Pero curiosamente esto solo aparece en uno de los evangelios, que es el Evangelio de Mateo. En el otro evangelio de la infancia de Jesús no se dice nada de esto, de la huida de Egipto. Sin embargo, se introduce un episodio muy curioso que forma parte de la tradición cristiana por antonomasia y que no está muy claro que sea un episodio histórico real, en el que Jesús, hablo del Evangelio de Lucas, en el que Jesús durante 3 días se pierde en el templo de Jerusalén hasta que finalmente pues, lo vuelven a encontrar sus padres y demás, ¿no? 3 días que Jesús pasa hablando como si fuese uno más con los sacerdotes y los sabios judíos de la época. Esto ya marca un punto importante de inflexión, ¿no? Yo no me voy a ponerme demasiado espeso con citas y con testimonios del Nuevo Testamento, de los Evangelios, porque ni tenemos espacio ni tampoco es realmente innecesario, ¿no? Pero sí que es importante apuntar algo ya esencial, ¿no? Y es que de las 2 versiones que tenemos canónicas, la del Evangelio de Mateo y la del Evangelio de Lucas, en una, la familia huye a Egipto y vuelve a la región a Israel o a la región de Galilea después de la muerte de Herodes el Grande, mientras que en la otra versión, en la versión de Lucas, en ningún momento va a Egipto y la familia desde un primer momento se instala en Nazaret. En la versión de Mateo, en la que sí va a Egipto, también se acaban instalando en Nazaret, ¿no? Porque sea como fuere, Jesús tiene que vivir en Nazaret, ¿no? Y eso es algo que parece que está claro. Lo único que tenemos, el único versículo que hay en todo el Nuevo Testamento que indica algo de cómo fue el desarrollo de Jesús posterior a su infancia es un pequeño versículo que aparece en Lucas que dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ahí termina. Claro, imaginad, ¿no? Sobre Jesús se han escrito miles de libros y se ha especulado muchísimo. El no conocer todo lo que fue esos 30 años de vida, o quizás más, de Jesús es bastante inquietante, ¿no? Y la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué los evangelistas no hablaron de esos 30 años de Jesús, ¿no? ¿Es que acaso no sabían que había sido de Jesús en todos esos años? ¿No sabían por qué Jesús un buen día decidió bautizarse como otros tantos a manos de Juan el Bautista? ¿O es que acaso había alguna cosa que ocultar? No lo sabemos, ¿no? Pero es realmente llamativo que eso se ignore y que sus seguidores de segunda generación, los que escribieron los evangelios, no hablen de esto, ¿no? Sea como fuere, esta charla va a girar en torno a algunas propuestas muy curiosas que se han vertido en torno a esta idea, ¿no? En torno a esta vida oculta de Jesús, que para mí representa el mayor misterio de Jesús. Y por eso esta charla se llama así, ¿no? Los misterios de Jesús. No hay ningún misterio más grande que esto, ¿no? Es el gran enigma que yo creo que, por desgracia, nunca vamos a poder responder, ¿no? Pero antes de eso, os voy a plantear muy brevemente algunas ideas muy extravagantes que se han planteado, ¿no? Por ejemplo, esto que ven en pantalla son 2 libros publicados, uno en el año 36 y otro en 1956, que defienden dos ideas absolutamente dispares, pero que forman parte de lo que yo llamo de alguna manera apócrifos modernos. Estos 2 no son exactamente eso, pero sí que tiene mucho que ver con el motivo que nos convoca hoy, ¿no? Que es qué fue de Jesús en esa vida oculta. El que tienen a la izquierda, la traducción del título sería «Visitó nuestro Señor Bretaña y fue visto en Cornwall y Somerset». Es un curioso libro que escribió un reverendo del condado de Cornwall, un condado que está en el suroeste de Inglaterra, en el que planteaba, en una época ya bastante cercana, como el año 36, planteaba que Jesús, durante esa vida oculta, estuvo junto con el que él considera que es su tío, José de Arimatea,
en esta región de la isla de Inglaterra. ¿Por qué? Porque según esta idea y según una tradición que no es que sea demasiado antigua, pero que sí que tiene sus siglos, José de Arimatea se instaló en aquella zona y además se hizo bastante rico comerciando con estaño, que era algo que parece ser que sí hay cierta, aunque no muy concluyente, ¿no?, cierta evidencia histórica de que los antiguos fenicios, que guardan una relación bastante cercana con los judíos, al menos a nivel lingüístico y posiblemente a nivel cultural, sí que llegaron a visitar este condado para comerciar con el estaño, ¿no? Y de ahí quizás provenga esta idea. Sea como fuere, en este libro se plantea esta idea tan rocambolesca, ¿no?, que Jesús, durante su vida culta, estuvo en Bretaña con su tío, José de Arimatea, y que ahí aprendió algunos de los secretos de labrar la piedra y de algunas cosas más, ¿no? El libro que tiene a la derecha, UFO in the Bible, OVNIs en la Biblia, pues básicamente lo que defiende es que Jesús durante esos años regresó al espacio junto con su familia real, que eran extraterrestres, ¿no?, según planteó este señor, que era un astrónomo aficionado, perdón, y sobre todo un vendedor de coches. Evidentemente, ninguno de estos dos libros tienen una base histórica concreta ni real, ¿no?, pero no dejan ser especulaciones curiosas e interesantes que además llaman mucho la atención por lo extravagantes, ¿no?, de que son. Pero realmente os voy a hablar de otro tipo de libros, otro tipo de documentos muy curiosos, ¿no? Pero antes de eso, os quiero situar para que entendáis hasta qué punto todo esto que os voy a hablar es bastante extravagante, ¿no?, y bastante, ¿cómo decirlo?, sospechoso. Os voy a hablar de lo difícil que es y que ha resultado para los buscadores del Jesús histórico y para los historiadores especializados en la historia del cristianismo encontrar documentos auténticos, ya no de la época, que no los hay, pero sí de pocos tiempo después o de pocos siglos después, ¿no? Este señor que tienen aquí, Tischendorf, es uno de los grandes, se podría decir entre comillas, arqueólogos de textos, y fue un señor que toda su vida le dedicó precisamente a analizar los legajos más antiguos del cristianismo, ¿no? Bueno, este señor fortuitamente, en el año 1844, encontró el que se conoce como el nombre del Codex Sinaiticus. Se conoce con ese nombre porque se encontró precisamente en el monasterio de Santa Catalina, que está en el monte Sinaí, justo al lado del monte en el que supuestamente, según la tradición judía y cristiana, Moisés recibió las tablas con los 10 mandamientos durante el éxodo judío, ¿no? Este Codex Sinaiticus es una recopilación en la que se incluye casi todos los libros del Nuevo Testamento, se incluye algún apócrifo que en aquel momento aún no se consideraba como tal. Eso sería, daría para otra charla, ver qué es el tema de los apócrifos y ver en qué consisten realmente. Pero lo que hay detrás de este descubrimiento es brutal. No voy a extenderme demasiado, ¿no?, porque tampoco es el objeto de esta charla, pero simplemente decir que pese a que él vio ese manuscrito, no le dejaron llevárselo ni copiarlo. Y años después, cuando volvió al monasterio de Santa Catalina, se encontró que gran parte del manuscrito lo habían utilizado los monjes que habitan en ese monasterio simplemente para atizar la llama de la chimenea con la que se calentaban en invierno, ¿no? Y este documento hoy en día tiene un valor incalculable, posiblemente porque es el códice, el volumen más completo y más antiguo en el que están casi todos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y está datado en el siglo IV, es decir, en torno al año 320 aproximadamente, y posiblemente antes de que el cristianismo fuese la religión oficial del Imperio Romano. En esa época, por supuesto, hay que tener en cuenta que esta región estaba controlada por el Imperio Romano. Bueno, pues no os podéis imaginar lo difícil que es lo que os decía, ¿no?, encontrar textos históricos bíblicos. Y curiosamente, en este siglo, en el siglo pasado, se encontraron 2 volúmenes que son realmente sensacionales, ¿no?, y que aún así, aún a día de hoy cuesta muchísimo, ha costado muchísimo traducirlos o entenderlos en su totalidad porque están muy, muy, muy deteriorados, ¿no? El primero son los famosos manuscritos del Mar Muerto, que tienen en la imagen de la izquierda, que son del siglo II a.C. y que se encontraron hacia el año 47, también de forma fortuita, y es una inmensa biblioteca, absolutamente inmensa, que pertenecía a un grupo sectario que vivía en una zona llamada Qumran, muy cerca del Mar Muerto, y que formaban parte de los esenios. En esos manuscritos no se dice ni una mención de Jesús, porque son manuscritos judíos, no tienen nada que ver con el cristianismo, aunque hay quien especula que sí, pero lo que sí aportaron son una enorme cantidad de versiones
en algunos aspectos bastante diferentes de algunos textos bíblicos clásicos. Por otro lado, un hallazgo mucho menos conocido, pero para mí mucho más importante, se produjo 2 años antes en Egipto, en Nag Hammadi, también de forma fortuita, cuando se encontró una serie de códices ocultos en varias tinajas que se conocen hoy en día con el nombre genérico de los códices de Nag Hammadi. Son una serie de libros también que formaban parte de una biblioteca, en este caso de un grupo gnóstico que vivía en esa zona también hacia el siglo III después de Cristo, y en este caso sí que son cristianos. Aunque también hay que decir que entre esos libros se encontraron libros que nada tienen que ver con el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplar de la República de Platón. ¿Por qué? Porque esta gente también tiene muchas influencias del neoplatonismo, que especialmente en esa zona de Egipto, en la zona de Alejandría, se desarrolló con bastante fuerza, ¿no? Sea como fuere, os puedo asegurar que ninguno de los manuscritos, ninguno de estos 2 grandes volúmenes, de estas 2 grandes colecciones, se han traducido a día de hoy en su totalidad, ¿no? Por eso, porque están muy deteriorados, porque el lenguaje es muy difícil y porque es un trabajo absolutamente de chinos hacerlo, ¿no? Esta introducción sirve para que entendáis hasta qué punto lo que os voy a contar a continuación es realmente disparatado y posiblemente falso. Comenzamos con esto. Una obra increíble que fue un pelotazo en su momento. Yo no había nacido, me imagino que muchos de los que estáis por aquí igual sí. Pero este libro, el de Jesus Scroll, el pergamino de Jesús, de un australiano llamado Donovan Joyce, representa a la perfección lo que os estoy contando, ¿no? Se trata de un supuesto manuscrito que este señor, el propio Donovan Joyce, en persona, encontró en el año 1964 algunas excavaciones arqueológicas que se estaban haciendo en la meseta de Masada, que fue en la meseta en la que los últimos judíos se defendieron durante la Segunda Guerra Judeo-Romana en el año 135. El documento está perdido en la actualidad, como suele pasar con casi todos estos documentos de los que vamos a hablar, ya que fue supuestamente robado por espías de la URSS, ¿no? No voy a entrar en eso, pero lo realmente llamativo de esta historia es que se trataría de un supuesto pergamino escrito por el propio Jesús, en el que él mismo cuenta ya en sus últimos años de vida cómo vivió hasta llegar a los 80 años y que incluso llegó a estar en el asedio a esta fortaleza de Masada. También dice que su esposa fue María Magdalena y que tuvieron una niña llamada Sara, la supuesta criada que años después de la muerte de Jesús, acompañó a María Magdalena en el viaje que ésta hizo hasta la Provenza, ¿no? Evidentemente de esto no existe ninguna evidencia que haya sido un documento real. La novela parece también una fabulación y aunque el tipo siguió defendiendo toda su vida que realmente él envió esos documentos, los tuvo y los llevó a transcribir, pero no existen en la actualidad. Una cosa que llama mucha atención es que no haya fotos. O sea, porque, vamos, alguien encuentra un documento de este nivel y lo normal, y estamos hablando del año 72, es que hubiese fotos, ¿no? Fotografías, pero pues no las hay. Un documento un poco posterior que es muy curioso y muy llamativo y que además es de un personaje que todos los que sean aficionados a la ufología seguramente conocerán porque es todo un personaje, ¿no? Se llama el Talmud Immanuel, aunque la I la cambian por una J de una manera bastante extraña, y fue encontrado supuestamente por Edward Billy Meyer, que es un contactado, un tipo que aseguraba que tenía relación con pleiadianas, bueno, todo un personaje que aseguró que lo encontró en el año 63 en Jerusalén, también en unas ruinas y en mitad de unas excavaciones arqueológicas, ¿no? También, por supuesto, está perdido en la actualidad tras el asesinato de un tal Isser Rashid, que era el supuesto traductor de la obra, que junto a su familia en Bagdad pues, fue asesinado por culpa de estos dichosos legajos. Esta obra, según Billy Meyer, fue escrita por Judas, por el traidor Judas Iscariote, que dice que Jesús, y esto es muy curioso porque es un primer apunte hacia la conexión extraterrestre de Jesús, que como veremos se repetirá en esta charla, asegura que Jesús era hijo de Senjasa, que era uno de los hijos de los ángeles de Dios y que procedían realmente esos ángeles de un planeta de las Pléyades. Según este texto, Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió, y algo muy interesante y que además coincide en el tiempo con un libro clasiquísimo, de la literatura del misterio española, que es Jesús vivió y murió en Cachemira, del grandísimo Andreas Faber-Kaiser. Curiosamente, el mismo año que Faber-Kaiser escribió su libro, este señor, Billy Meyer, publicó esta obra en la que también defiende la misma hipótesis de Faber-Kaiser. ¿Por qué? Porque ambos, Faber-Kaiser y este señor, tenían las mismas fuentes, en las que no vamos a entrar porque eso también daría para una charla. Pero bueno, la hipótesis Cachemira, pues yo imagino que todos las conoceréis, ¿no? Pero por si acaso no la conocéis, la explico muy, muy brevemente, ¿no? Según esta hipótesis, Jesús no murió en la cruz, sino que fue salvado por alguno de sus discípulos
Y, claro, para evitar que finalmente lo acabasen matando, de nuevo, entre comillas, pues huyó rumbo al este. Y se acabó instalando en la zona de Cachemira, donde, tanto según el libro de Faber-Kaiser como según el libro este de Billy Mayer, Jesús ya había estado, porque ambos defienden que durante la famosa vida oculta de Jesús, Jesús estuvo aprendiendo con los monjes budistas de esta región. El problema está en que acabó con los monjes budistas y también con los monjes hinduistas. El problema está en que acabó teniendo problemas precisamente con los hinduistas porque Jesús ya empezó a creer en la discípula de la igualdad entre todos los seres y los hinduistas, como bien sabrán, defienden la idea de la existencia de distintas castas, que hoy sigue siendo así en la India, de hecho. Y, claro, las enseñanzas de Jesús eran peligrosas para este grupo y acabaron echándole de allí. Así que Jesús regresó a su tierra y fue cuando empezó su vida pública, empezó a predicar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que defiende este libro tan curioso y tan extraño del ínclito Billy Mayer. Pero hay mucho más. Estamos hablando de libros relativamente modernos, como este de Jesus Scroll o el Talmud de Immanuel de Billy Mayer, pero esto de este patrón de personas que se encuentran de pronto un manuscrito, o se encuentran, o alguien se los vende, o alguien se los da, un manuscrito rompedor y absolutamente revolucionario respecto a la historia de Jesús, se ha producido en un montón de ocasiones más y en tiempos mucho más antiguos, ¿no? Esto que tenéis aquí es un ejemplo de ello. Esto es algo que apareció en el año 1879 y que se movió como la pólvora, que tiene el título en castellano sería Una correcta transcripción del informe de Pilato. Fue publicado por un señor bastante curioso llamado William Dennis Maham, un pastor de la iglesia presbiteriana de Cumberland que vivía en Missouri y que supuestamente lo compró en el año 1859 a un tipo que conoció, a un tal H.C. Weideman, que según lo había encontrado en el Vaticano. Ojo, lo había encontrado en el Vaticano de una manera de lo más curiosa. O sea, simplemente un día este hombre estaba en el Vaticano, vio una puerta entreabierta, entró y se encontró con que era una de las habitaciones, una de las estancias del famoso Archivo Vaticano. Supuestamente entró allí y encima de una mesa se encontró este texto, que no se le ocurrió otra cosa que llevárselo. Y años después, pues se lo vendió a este hombre, a H.C. Weideman, que se había alojado precisamente en la localidad en la que vivía William Dennis Maham, el hombre que lo publicó tiempo después. Y lo curioso de este texto es que consiste en una crónica escrita por el propio Pilato de la captura, el juicio y la crucifixión de Jesús. Supuestamente es un informe que Pilato le escribió al emperador Tiberio y que está escrito después de su destierro en Europa, porque, y eso sí que es histórico, Poncio Pilato, un año después de la muerte de Jesús, precisamente por su intolerancia hacia los judíos, acabó siendo desposeído de su cargo de gobernador de la región de Israel, de Judea, y acabó viviendo en Europa. Incluso hay quien defiende que acabó muriendo en Tarragona, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. En este libro, entre otras cosas, destaca por su antisemitismo y de alguna manera por ser un intento de exculpación de Pilato y por lo curioso que cuenta, ¿no? Porque describe con pelos y señales cómo fue todo el proceso de la pasión de Jesús y una y otra vez defiende el mito evangélico de cómo fue esto, ¿no? Es decir, que fueron los judíos quienes mataron a Jesús, cuando la evidencia histórica parece demostrar precisamente lo contrario, ¿no? Que fueron los romanos y especialmente Pilato el responsable último de la muerte de Jesús. Pero bueno, tampoco esto es bien al caso y tampoco es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Pero hay un par de obras más, o quizás tres, que merece la pena reseñar y que sí han sido bastante populares y que sí que hablan de qué pudo ser de Jesús en esos años perdidos, ¿no? Una es esta. Esta es la edición original, la imagen de la edición original de este libro, La vida desconocida de Jesús, o La vida desconocida de Cristo, o de Jesucristo, que fue publicado por un tal un ruso judío llamado Nikolai Notovich, que, al igual que todos estos señores que estamos hablando, asegura que en el año 1888, mientras hacía un viaje por una serie de monasterios budistas en el Tíbet, sufrió una caída de un caballo, se partió una pierna y se vio obligado a alojarse durante varios meses en el monasterio de Emis, que es uno de los monasterios más importantes que hay en el Tíbet. Allí consiguió que los monjes, después de contarle su historia, de contarle su teoría por el cristianismo primitivo, consiguió que los monjes le enseñasen una serie de legajos que supuestamente incluían la historia de Jesús contada por los budistas, pero después de la muerte de Jesús, unos 35 años después. El texto estaba escrito en un antiguo idioma tibetano, el palí,
Inotovich no tradujo, sino que, según él asegura en la introducción de este texto, a él se lo leyeron y él lo copió y luego él lo reorganizó el texto para darle un poco de coherencia, ¿no? Bueno, pues cuento un poco la misma historia que os contaba antes, que contaba tanto Faber-Kaiser como Billy Mayer. Defiende que Jesús estuvo viajando durante su vida oculta por Persia, por la India y por el Tíbet, y que, de nuevo, una vez más, fue expulsado por los brahmanes de la India por defender y predicar entre las castas inferiores, ¿no? Lo que son los sudras o los lenkas. Y después su vida, pues como todos sabemos, siguió de alguna manera normalmente. Lo curioso es que en este texto, al contrario que en el texto anterior, como comentaba, la correcta transcripción del informe de Pilato, se hace lo contrario. Este señor, como era judío, de alguna manera lo que pretende con esta obra es exonerar a los judíos de cualquier tipo de culpa en la muerte de Jesús. Esto es muy importante porque este libro se publicó en el año 1895, en un momento en el que el antisemitismo en Europa estaba bastante ampliado y increciendo, ¿no? Que, como bien sabéis, unos cuantos años después se produjo el triunfo brutal y terrible del nazismo. Y curiosamente, uno de los motivos por los que los judíos han sido perseguidos a lo largo de la historia, especialmente en Europa, es precisamente porque la Iglesia Católica o la cristiandad en general siempre lo ha considerado los culpables de la muerte de Jesús, ¿no? Pero este libro es muy curioso, es muy conocido y, por cierto, tanto Billy Mayer como Andrea Faber-Kaiser se hacen eco de este libro en sus libros porque es una fuente esencial para los que defienden que Jesús estuvo viviendo por esta zona. Hay que dejar claro que investigadores de este libro fue muy famoso en su momento y que algunos investigadores, algunos buscadores de Jesús histórico académicos, tiempo después, no mucho después, estuvieron en ese monasterio de Emis y no encontraron absolutamente nada. E incluso le dijeron que ni conocían al Nikolai Notovich ni nada por el estilo, ¿no? Y además han encontrado un montón de incoherencias en el texto que dejan claro que esa versión de la historia de Jesús no fue escrita por alguien que independiente, sino que como mínimo era alguien que conocía los evangelios, y es muy dudoso que 35 años después de la muerte de Jesús llegasen los evangelios, o al menos alguno de ellos, a esta zona tan remota del Oriente, ¿no? Seamos fuera, hay otro libro muy curioso que salió también por esta misma época, en 1907, que en Europa es muy desconocido, pero que en Estados Unidos tuvo mucha importancia, que se llama La crucifixión según un testigo ocular. Y lo curioso de esto es que supuestamente es una carta escrita por un amigo personal de Jesús, que era Esenio, según este libro, Jesús también era Esenio, a sus compañeros de la orden esenia en Alejandría, 7 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Según esta historia, esta carta fue encontrada en un monasterio griego de Alejandría en el siglo XIX y se defienden por un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que Jesús era Esenio, como ya he comentado, que su padre no fue José, ni tampoco el Espíritu Santo, sino un Esenio, que no murió en la cruz, sino que fue curado por Nicodemo y por José de Arimatea, que también eran esenios, pero que sí murió unos cuantos meses después, ¿no? Unos 7 meses después. Así, de esta manera, se explicaría los distintos episodios que aparecen en los evangelios de Jesús resucitado, ¿no? Curioso, porque este libro le da mucha importancia a los esenios, estamos hablando de 1907, y esto sucedió 40 años antes de que los esenios se convirtiesen en algo realmente conocido y popular, incluso a nivel del pueblo llano, gracias al descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto de los que os hablaba antes, que se encontraron en Qumran, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en este libro se destilan o se deducen algunas influencias de Elena Blavatsky y de la teosofía, en el sentido de que tanto Blavatsky como la escuela teosófica le daban mucha importancia también a los esenios, ¿no? Así que de alguna manera se explica por qué nació esta obra y quién puede estar detrás, aunque supuestamente es una obra anónima. Luego hay un libro súper curioso que se publicó en 7 volúmenes, que es una extensísima carta llamada la Carta de Venan, escrita en alemán, que fue publicada por un señor muy curioso, un tal Ernest Ettler von der Planitz. Como veis, mi alemán es magnífico, que supuestamente fue encontrada en una tumba en Saqqara, en Egipto. Supuestamente, y esto es muy curioso, es una carta escrita originalmente en griego, en el año 83 después de Cristo, es decir, unos 50 años después de la muerte de Jesús, y fue escrita, en teoría, por un médico egipcio llamado Benan, que aseguraba ser amigo de Jesús, y la carta en cuestión estaba dirigida a un tal Estrato, que era un secretario del emperador Tiberio. Según esta carta viene a ser una continuación del relato evangélico, y lo que viene a rellenar es precisamente lo que os comentaba, ¿no? El hueco
de la vida oculta de los años perdidos de Jesús. Según esta carta, Jesús fue quedado en Egipto, exactamente en el santuario de Heliópolis, donde aprendió, junto con este señor Benan, aprendió por un lado la medicina egipcia, pero también la magia egipcia y también la filosofía, ¿no?, de aquella región. Hasta que llegó un momento en el que le dijeron que su misión no estaba allí, en Egipto, sino que tenía que volver a su tierra, donde tenía algo importante que hacer, ¿no? Y a partir de ahí comienza la vida pública de Jesús. Lo curioso de esto es que la carta continúa. Durante años, el tal Benan, el tal amigo de Jesús, el supuesto médico egipcio que escribe esta carta, le pierde el rastro a Jesús hasta que, cuando Jesús muere, se entera de su muerte y rápidamente va hacia Israel, ¿no? Y curiosamente Benan resulta ser uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús, es uno de los dos de Emaús, que son dos personajes muy curiosos que aparecen en el Evangelio de Lucas, y también se muestra como visita a los apóstoles tras la muerte de Jesús, ¿no? La carta se extiende muchísimo más y llega incluso a hablar de la erupción del Vesubio y, bueno, un montón de disparates, pero es muy curioso, sobre todo porque la carta a nivel literario está muy bien escrita y eso ya es un indicio de que llama la atención de que sea algo real de la época, ¿no? Entre otras cosas porque, como veis en la portada del libro, se marca en negrita un nombre que es Carl Smith. Carl Smith fue un buscador del Jesús histórico, académico, que en un primer momento avaló, y esto es muy curioso, avaló la veracidad de esta carta, pero que años después se desdijo y acusó a von der Planitz, que era el señor que la había encontrado, de haber inventado una farsa, que es lo que realmente es esta carta, porque evidentemente tampoco existe la carta original de esto, ¿no? Bueno, ya como fuere, después de hacer esta introducción, y ya como yo creo que ya casi nos vamos ya quedando sin tiempo, hay dos grandes evangelios apócrifos de estos 2.0, como los podríamos llamar, que para mí tienen especial relevancia y son de lo más curioso, porque en torno a ellos sí que han surgido movimientos, entre comillas, religiosos. Uno sí que es religioso, otro es más bien movimiento New Age, pero ambos se basan en documentos similares, ¿no? Y que ambos tienen que ver, por supuesto, con Jesús, ¿no? Por un lado están estos señores, los mormones, de los que ya he hablado más de una ocasión, el año pasado precisamente, durante el cuarto Congreso Nacional de Parapsicología, hablé precisamente de estos dioses 2.0 y hablé un poco de los mormones, pero ahora voy a centrarme un poco más porque la historia de los mormones es precisamente la historia de unos de estos apócrifos modernos de los que les estoy hablando, ¿no? Los que supongo que todos conocerán un poco en qué consiste el mormonismo, pero para los que no lo sepan, todo gira en torno a este libro que ven aquí, que es el famoso libro del Mormón, que fue encontrado por Joseph Smith, el profeta del mormonismo, en el año 1830. Bueno, mejor dicho, fue encontrado unos años antes, tardó un tiempo en traducirlo, pero en ese año fue cuando se hizo famoso. Supuestamente este libro está compuesto por 15 obras diferentes, más 2 obras de un tal Mormón y un tal Moroni, que son 2 historiadores americanos, ojo, que fueron escritas, una en el año 600 a.C., que fueron escritas casi todas en el año 600 a.C., y las últimas, la de Mormón y Moroni, en el año 421 después de Cristo. Es decir, sería un libro recopilativo en el que se recogen diferentes obras a lo largo de 1000 años, ¿no? La antigüedad. ¿Qué cuenta el libro del Mormón? Y esto es muy interesante para entender, con perdón, si hay algún mormón que me está escuchando, lo siento, podemos discutir todo esto con más calma si quieren. Esto es un auténtico disparate, ¿no? Sobre todo porque a nivel histórico no hay por dónde cogerlo, pese a que los mormones tienen muchas universidades en Estados Unidos y defienden la veracidad histórica de este relato que les voy a contar, ¿no? Según el libro de Mormón, justo después de la caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, que se produjo en el año 487 a.C., Dios se le apareció a un señor de Jerusalén y le dijo que tenía que huir rumbo al oeste junto a su familia porque aquello iba a ser destruido, ¿no? Este señor cogió un barco, montó a toda su familia y huyó, como bien le había dicho Dios, hacia el oeste, hasta que llegó a una tierra desconocida que sería, se estima, o por lo menos en tiempos de Joseph Smith, se estimaba que era Norteamérica. Hoy en día no tienen tan claro los mormones si era Norteamérica o era Sudamérica. Sobre eso también han especulado muchísimo y se han planteado un montón de ideas, ¿no? Pero sea como fuere, llegaron allí. Al poco tiempo, el señor al que Dios le apareció falleció
y comenzó una disputa entre sus dos hijos, Lamán y Nefí. Lamán, esto es muy curioso, Lamán era oscuro de piel, era un hombre, un tipo violento, agresivo, bastante agreste. Sin embargo, Nefi era un señor, era blanco de piel, era rubio, era un intelectual, una persona pacífica, y entre ellos surgió una disputa por ver quién era el que iba a heredar el cargo de líder de ese pequeño grupo que llegaba hasta allí, ¿no? Se acabaron peleando y a partir de ahí surgieron dos grupos distintos, los lamanitas y los lefitas, que durante siglos estuvieron enfrentados. Ambos grupos se fueron reproduciendo hasta formar dos civilizaciones distintas. Una mucho más avanzada que la otra, la de los nefitas, la de los blancos, mientras que los otros, los lamanitas, pues eran nómadas, sin construcciones en piedra y mucho más agrestes, como decía, ¿no? Hasta que finalmente, siempre según el libro de Mormón, en el año 33, Jesús, después de fallecer y antes de ascender a los cielos, se desapareció allí y predicó entre ellos que hiciesen, por un lado, que hiciesen las paces y segundo, que todos se bautizasen y se convirtiesen a su nuevo proyecto religioso, ¿no? Esta representación que ven aquí, esta imagen que ven aquí, es una imagen real, o sea, real en el sentido de que no la he hecho yo, es una imagen mormónica en la que, como pueden ver, lo que se representa es una especie de ficción rara, una mezcla rara entre Machu Picchu y el mundo de Mesoamérica, ¿no? El mundo maya o el mundo azteca. Y como pueden ver, se muestra a Jesús predicando entre dos pueblos distintos. Un pueblo, una gente que se ven blancos, de piel, con una estética muy parecida a los griegos, y otra gente con un aspecto mucho más moreno, que guarda mucho más relación con los nativos de Norteamérica, con los mal llamados indios de Norteamérica, que según esta tradición eran los lamanitas. Es decir, lo que defienden los mormones es que durante siglos convivieron dos pueblos distintos en América. Un pueblo europeo o semi-europeo, caucásico, blanco, que son los nefitas, y los lamanitas. Bueno, pues después de la muerte, después de que Jesús estuviese allí, hubo unos cuantos siglos que estuvieron en paz, ambos pueblos, hasta que finalmente, en torno al siglo IV, estalló una guerra que hizo que finalmente los lamanitas, los oscuros de piel, los bárbaros, acabasen exterminando por completo a los nefitas, a los blancos. De ahí que, según los mormones, los indios, los nativos americanos, que precisamente se estaban exterminando en los tiempos en los que Joseph Smith encontró el supuesto libro del Mormón, eran los descendientes de estos lamanitas. Es decir, lo que defienden es que hubo una civilización blanca en América, pero que fue destruida por estas gentes, ¿no? Bueno, este personaje que ven aquí es Joseph Smith, que es un personaje que daría para una charla entera, y lo que él asegura es que en el año 1823 se le apareció algo que luego en la tradición mormona se ha convertido en un ángel, pero que en un primer momento no era un ángel, sino que era alguien que se hizo llamar Moroni. Moroni era el hijo de Mormón, y ambos eran historiadores nefitas, es decir, de ese pueblo blanco que hubo en América, según esta gente, que supuestamente fueron los dos últimos nefitas que hubo, ¿no? Y son los que recopilaron el libro de Mormón, que viene a ser pues una recuperación histórica de la historia de los nefitas y de su enfrentamiento con los lamanitas, y que finalmente los últimos libros los escribieron precisamente Mormón y Moroni, ¿no? Bueno, esto que ven a la derecha es una representación del supuesto libro de Mormón que le entregó el tal Moroni a Joseph Smith. El libro de Mormón, según la iglesia mormona y según Joseph Smith, estaba escrito en planchas de grabado, en planchas de oro, en un volumen importante, porque el libro de Mormón es bastante voluminoso también, en algo que Joseph Smith describió como el egipcio normalizado, cosa que ni existe ni se sabe a qué se refiere exactamente. Entre otras cosas porque en esa época aún no se había desencriptado, no se había descubierto cómo traducir los jeroglíficos egipcios, que como ya sabrá se consiguió gracias a la famosa piedra de Rosetta, ¿no? O sea, como fuere, según la tradición, Joseph Smith tradujo el libro de Mormón. Como ven aquí, hay varias representaciones de cómo lo hizo. Y esto es muy curioso, porque en cualquiera de los casos nadie vio cómo lo hacía realmente, ¿no? En una de las versiones dice que él lo hacía porque el tal Moroni le entregó el libro de Mormón, pero también le entregó un mecanismo
con el que supuestamente podría traducir aquellos textos, ¿no? En unos casos lo hacían leyendo los textos dentro de un sombrero, como pueden ver aquí, que es algo bastante extravagante o perturbador, cuanto menos, y en otros simplemente con una sábana que tapaba de la otra persona. La otra persona que aparece siempre en estos grabados, en estos dibujos, en estas imágenes, es el escriba que escribió el libro realmente, porque Joseph Smith no sabía escribir. Bueno, sea como fuera, el libro se publicó en el año 1930 en Palmyra, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y eso fue el nacimiento de la Iglesia de los Mormones, ¿no? Lo curioso de esto es que, evidentemente, no hay nada en esto que defienda que sea real. Esto puede ser un apócrifo de esto que estamos hablando, aunque no se centra en la vida oculta de Jesús, sí que se centra en un aspecto muy curioso de la vida de Jesús, que sería después de la muerte, ¿no? Pero lo curioso de esto, y es lo que a mí realmente me fascina de esta historia, es que, primero, que este libro fue un plagio. O sea, Joseph Smith se plagió esta obra, seguramente en connivencia con alguien más, y eso daría también para mucho rato. Plagió este libro de al menos 2 obras distintas, ¿no? Que son estas 2 que tienen aquí. The Wonders of Nature and Providence, de Josiah Priest, del año 1825, y View of the Brews, de Ethan Smith, del año 1823. En ambos libros se defiende un poco esta idea, que es la idea de que antes de, o a la vez que vivían los nativos americanos, los mal llamados indios americanos en Norteamérica, allí habitó una antigua raza blanca que fue exterminada por estos indios americanos y que según, por ejemplo, el libro de la izquierda, el de Josiah Priest, eran las tribus perdidas de Israel, y según el de la derecha, el de Views of the Brews, también eran las 10 tribus perdidas de Israel, que curiosamente, según la tradición judía, desaparecieron para siempre en el momento en el que también se produjo ese éxodo que os comentaba antes, que se describe en el libro de Mormón. Bueno, sea como sea, en ambos casos se cuenta lo mismo, ¿no? Que hubo una antigua civilización blanca en Estados Unidos que acabó siendo exterminada por los nativos, ¿no? Bueno, pues realmente tanto estos 2 libros como el libro de Mormón lo que pretenden es, o lo que hacen es hacerse eco de una teoría que se puso, y esto es, voy a hacer un tremendo off topic, un tremendo Kit Kat, pero creo que os va a gustar esta idea, una teoría que se puso muy de moda en Estados Unidos, sobre todo desde su independencia aproximadamente, hacia 1776, hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es justo en la época en la que se produce la conquista del oeste. Como pueden ver en este mapa que hay aquí, la conquista, en un primer momento la independencia se produjo de las 13 colonias, que es la parte que está más al este de Estados Unidos. A partir de ahí empezaron a expandirse hacia el oeste. Hacia 1820 ya habían colonizado toda la zona que hay hasta el río Mississippi, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues siguió la conquista del oeste hasta el año 1848, cuando se tomó definitivamente California, Oregón y demás, ¿no? Bueno, pues curiosamente, cuando llegaron a la zona del Mississippi, el Mississippi forma, junto con el río Ohio y con el río Missouri, como lo pueden ver en el mapa, forman una especie de Y, un poco rara, pero curiosamente, en la cuenca, en el sitio en el que se unen esos 3 ríos y en toda la cuenca del río Mississippi, empezaron a encontrar una serie de construcciones muy extrañas, muy curiosas, que para ellos, para los conquistadores o los invasores que estaban exterminando a los nativos americanos para ocupar sus tierras, aquellas construcciones no podían ser de los antepasados de los indios, ¿no? Pero claro, ellos decían, esta gente, los nativos americanos, que yo repito, estaban exterminando, los veían como salvajes, nómadas, sin la más mínima cultura, sin la más mínima atisbo de lo que ellos consideran, ellos descendientes de europeos, consideraban civilización, pero así que llegaron a la idea de que eso no podía ser cosa de sus antepasados, sino que ahí tuvo que haber una civilización anterior, ¿no? Posiblemente y evidentemente blanca. Y así surgió el mito de los mound builders, el mito de los constructores de montículos. Os voy a poner varios ejemplos para que veáis a qué me refiero con esas construcciones. Hay cientos de construcciones de ese tipo que en la mayoría de los casos son simplemente montañas artificiales, son túmulos artificiales. Algo que tampoco debería extrañarnos, porque al fin y al cabo una pirámide viene a ser eso, una montaña artificial, ¿no? Y esto es muy habitual, o sea, desde la más remota antigüedad en las culturas megalíticas se hacía esto, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, en Almería, en los Millares o en muchos sitios, existen estructuras como los dólmenes, que hay, por ejemplo, también en muchos sitios de Andalucía o de España, que son pequeñas montañitas artificiales, pero aquí en Almería, por ejemplo, hay enterramientos en los Millares que también son exactamente eso, ¿no? O sea, no dejan de reproducir un esquema que es muy habitual y muy común y que se da en prácticamente todas las culturas humanas, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, uno, que es el Grave Creek Mound, que es uno de los más importantes, pero es que esto fue mucho más de lo que parece.
Pero claro, cuando uno ve esto, pues dice, bueno, pues tampoco esto requiere de una tecnología, de una civilización demasiado complicada, ¿no? Pero sí que lo fue. Esto de aquí es Caoquia, que es una enorme ciudad extinta y que destruyeron por completo los blancos, que está en el sur de, bueno, a mitad más o menos del río Mississippi, en Illinois, en Collinsville, que llegó a tener 40.000 habitantes y que, como pueden ver, es muy parecida en su forma y en su rollo a muchas de las ciudades mesoamericanas, ¿no? De la cultura maya o de alguna cultura incluso anterior. La diferencia está en que no construían en piedra, sino que lo que hacían eran este tipo de construcciones hechas a partir de movimientos de tierra y demás, ¿no? Incluso construcciones de este tipo, como esto que pueden ver aquí, que es una serpiente enorme, que tiene como 140 metros de distancia, aunque a nivel de suelo solamente es de 1 metro y pico de altura, ¿no? Pero bueno, sea como fuera, sobre esta idea de quiénes fueron los Moon Builders se plantearon un montón de hipótesis distintas, ¿no? Hay quien planteó que fueron vikingos, fueron griegos, romanos, fenicios, chinos, las tribus perdidas de Israel, como hemos visto antes. Incluso empezaron a aparecer, y esto es muy curioso, un montón de oparts, de estos curiosos objetos fuera de su tiempo y fuera de su espacio, como esto que ven aquí, que son supuestos objetos que se encontraron en uno de estos montículos en Ohio, que contenían, al parecer, caracteres hebreos. Evidentemente esto no es del todo cierto, pero tampoco es el objeto de esta charla. O incluso como estos de Grave Creek Stone, que se encontró en el montículo que os he comentado antes, que también que este contiene caracteres del griego, etruscos, fenicios, íberos, ahí va poco, e incluso algunas runas. O esto, por ejemplo, que es de Michigan Relics, que son una serie de estelas en piedras encontradas en Michigan a partir del año 1890 y que también guardan relación con los judíos, incluso con los egipcios, ¿no? Incluso hay quien ha planteado que esos Moon Builders, los constructores de montículos, podían ser gente descendiente de Mu, de Lemuria, de la Atlántida, o incluso gigantes, como el propio Abraham Lincoln llegó a afirmar en alguna ocasión, como pueden ver en esta cita de abajo, que os voy a leer muy rápidamente. Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos llenan los montículos de América, han mirado hacia Niágara, como nosotros hacemos ahora. Esto se hizo en el año en que se abrió el rollo turístico de las cataratas del Niágara en septiembre de 1858. Como ven aquí, estos son una recopilación de textos de hemeroteca en la que se habla de huesos de gigantes encontrados en estos montículos. Algo realmente llamativo y muy curioso, ¿no? Bueno, sea como fuere, hoy en día sabemos hace ya más de un siglo, que realmente no existió ese mundo, esos Moon Builders realmente, sino que fueron las poblaciones originales de esa zona que tuvieron su momento de esplendor, especialmente entre la zona del año 1500 al 1500 después de Cristo, ¿vale? O sea, eso hoy en día queda bastante claro. Y bueno, ya para finalizar, porque creo que nos queda muy poquito tiempo, voy a hablar de otro de estos grandes apócrifos modernos que sí que es un auténtico disparate y que seguro que muchos de ustedes conocerán, ¿no? Me refiero no a este libro, Caballo de Troya, del grandísimo J.J. Benítez, sino a este otro libro que guarda mucha relación con el anterior, por motivos que no vienen al caso, que es el famoso libro de Urantia. Un libro que se publicó en el año 55 y que es una monumental y disparatada obra de más de 2.000 páginas y 196 capítulos. Pretende ser, supuestamente, una obra revelada por cientos de entidades extraterrestres a un señor anónimo de Michigan que contaba una historia fascinante sobre Jesús. De hecho, de estas 2.100 páginas, casi, como 700 o 800 están dedicadas a Jesús. No voy a entrar en mucho detalle, pero lo que cuentan sobre Jesús es muy curioso, ¿no? Y los que hayan leído la saga de Caballo de Troya lo sabrán, porque lo que cuenta Benítez, no en el primer libro, sino a partir del segundo, el tercero, es muy parecido a lo que se cuenta en el libro de Urantia, ¿no? Lo que se dice básicamente es que Jesús es la encarnación de Micael, que es un ser del espacio, un ser estelar, aspirante a gobernar el universo Nevadón, que es nuestro universo, y que es uno de los hijos creadores de Dios, que creó precisamente nuestro planeta, que según esta historia se llamaría Urantia. Es decir, nosotros seríamos urantianos. El motivo de su encarnación en nuestro planeta es que para conseguir la soberanía de este universo, del universo de Nevadón, tenía que encarnarse en 7 de sus creaciones. Y esta encarnación, según el libro de Urantia, era la última que Jesús hizo, ¿no? Bueno, os voy a contar brevemente porque hay algún detalle sobre este tema del libro de Urantia que merece mucho la pena conocer, ¿no? Sobre todo por lo llamativo y lo curioso que es todo esto. Este libro surgió gracias a este hombre que ven aquí, William Samuel Sadler, que era un psiquiatra americano relacionado con la iglesia adventista, como luego veremos, que al parecer, según la tradición de
de esta historia, a principios del siglo, hacia 1907, 1908, aunque no está muy claro, comenzó a atender a alguien del que nunca dijo su nombre, al que siempre se refirió como el sujeto durmiente, que era alguien que durante las noches aseguraba hablar con entidades que le hablaban, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí empezó a interesarse en ese caso, empezó a hablar con esa persona, empezó a registrar lo que esa persona hablaba durante las noches, en sueños. Incluso llegó un momento en el que él, junto a una serie de amigos, que son estos que ven en esta foto de ahí arriba, lo que se llama la comisión de contacto o el foro, empezaron a crear una serie a jugar un extraño juego que consistía en preparar una serie de preguntas que le hacían a este sujeto durmiente para que éste a su vez se asistiese a esos seres con los que contactaba y que estos seres la respondiesen, ¿no? A partir de ahí, durante cerca de 20 años, siempre según lo que cuenta la Urantia Foundation o los fundadores de este movimiento o los creadores de este libro, fueron recibiendo los papeles de Urantia hasta que finalmente la obra se completó en el 34, pero aún así tardó como unos 15 años más en cerrarse definitivamente, hasta que en el año 55 se terminó publicando, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle sobre quién pudo ser el sujeto durmiente, porque no viene al caso, pero es importante entender que esto sí que guarda, por cierto, hay una cosa importante que no lo he dicho, en este libro de Urantia, como digo, se dedican 800 páginas a Jesús y es posiblemente de todos estos apócrifos modernos el que con más detalle describe la vida oculta de Jesús. Es absolutamente brutal, le dedica como 300 páginas a eso y cuenta con pelos y señales cómo fueron todos esos años, todos los viajes que hizo Jesús, todas las personas que conoció, las influencias filosóficas que recibió, las novias incluso que llegó a tener o que pudo tener, bueno, complicado el tema, no voy a entrar tampoco mucho en detalle, y como decía, lo hace con un detalle apasionante, ¿no? Tanto es así que lo más parecido que hay es precisamente la obra de Benítez, de Caballo de Troya, y no me refiero a la primera, sino a todos sus volúmenes, que vienen a ser una especie de apócrifo moderno también, porque también Benítez defiende que es una información que procede de una fuente real, ¿no? De un mayor del ejército de Estados Unidos, que tampoco viene al caso. Pero bueno, ya para terminar, hay una cosa importante que quiero dejar claro porque es muy curioso. Este señor, el que está detrás de este libro Urantia, William Samuel Sadler, como decía antes, era adventista. Él se formó y comenzó a trabajar en este lugar que ven aquí, que es el Battle Creek Sanitario, que es una especie de universidad, sanatorio, algo raro, que creó la Iglesia Adventista, crearon los fundadores de la Iglesia Adventista, Ellen White y su marido, en el que se formaron muchos adventistas prestigiosos. Este sanatorio, el Battle Creek Sanitarium, está dirigido por este señor que ven aquí, John Harvey Kellogg. Bueno, John Harvey Kellogg, junto con su hermano, William Kate Kellogg, fueron los que inventaron los cornflakes, los famosos cornflakes que todos conocerán, ¿no? Y lo inventaron precisamente para la iglesia, para la iglesia adventista, porque en el Battle Creek Sanitarium este señor le daba mucha importancia a defecar correctamente, ¿no? Y para ello había que comer mucha fibra. Y una de las terapias que hacía John Kellogg consistía en alimentarse prácticamente de este tipo de copos de maíz. Como pueden ver abajo, esto es una caja original de la época, pone Made by Kellogg Company, Battle Creek, Michigan y USA. Es decir, en un primer momento, los cornflakes lo hacía la iglesia adventista. Esto guarda mucha relación con algo que luego van a ver. Ahora, aquí, por cierto, tienen varios panfletos de este Battle Creek Sanitarium en el que se da muchísima importancia a los vegetarianos, como todos los adventistas, le da muchísima importancia a la comida rica en fibra, por el motivo que os comentaba antes, pero es que la iglesia adventista hoy en día le sigue dando muchísima importancia a esto. De hecho, son uno de los grandes patrocinadores a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con el movimiento vegetariano. Y eso a mí por lo menos me llama mucho la atención, ¿no? De hecho, este es el símbolo de la iglesia adventista, lo pueden ver aquí a la izquierda, y en muchos folletos que hay sobre cursos de cocina vegetariana están patrocinados por esta gente porque le dan, como digo, mucha importancia a este tema, ¿no? Bueno, detrás de todo esto realmente está esta señora que ven aquí, Ellen G. White, que fue la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue profetisa, ella aseguraba que hablaba con Jesús habitualmente, ella escribió un montón de libros en los que describía con todo detalle la vida de Jesús, y fue ella, precisamente, quien escribió todo el material en el que se inspiró la persona que realmente escribió el libro Urantia, que no es que se pueda considerar realmente que sea un plagio, pero por lo menos lo que cuenta de Jesús
en gran parte procede de lo que cuenta esta señora, Ellen G. White, ¿no? Tenemos para mucho hablar de todo esto, pero lo que está muy claro es que el libro de Urantia es una ramificación, una especie de spin-off, como se diría dentro del mundo de las series, de la Iglesia Adventista. Y bueno, ya con esto ya que sí que terminamos. Ha sido todo un placer conversar con ustedes. Espero no haberme pasado del tiempo, porque como yo me enrollo más que 15, y no sé si habrá alguna pregunta de a quien yo lo esté viendo, pero sea como sea, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Seguimos. Compañero, muchísimas gracias, Óscar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta por ahí? De nuestra amiga Aneta Marc, la cual pues nos dice que ¿qué evangelio tenemos que creer entonces? Ninguno. No podemos creer ninguno, por desgracia. A ver, no podemos creer ninguno y nos podemos creer a la vez un poco a todos, ¿no? Por desgracia, la única información que tenemos de Jesús procede de los evangelios. Yo sí que digo una cosa, ¿no? Y aunque no es del todo correcto, pero el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos, es el que más se acerca posiblemente al Jesús real, ¿no? Pero también está escrito desde la firme convicción de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? O sea, es un libro escrito por un seguidor y por un creyente. Por lo tanto, está sesgado en algunas de sus ideas, ¿no? Pero lo que sí recomiendo, y aquí voy a hacer un poco de publicidad, con vuestro permiso, voy a hacer publicidad de un libro mío y voy a hacer publicidad de un libro de mi maestro, ¿no? Y es que se lean comparativamente los evangelios. Es decir, que alguien que esté interesado en este tema, especialmente Aneta, por ejemplo, si estás interesada, que te leas los 4 evangelios, pero no así a saco, sino que cojas, por ejemplo, mi libro, pongamos que hablo de Jesús, o, sobre todo, el libro Introducción al Nuevo Testamento del maestro don Antonio Piñero, que lo explica perfectamente, ¿no? Es decir, que te leas los evangelios, pero con alguien de la mano, que te vaya explicando realmente qué es lo que quieren decir muchos de sus versículos, qué criterios pueden usarse para saber qué es verdad y qué es mentira, y sobre todo, qué versículos pueden ser reales, que son muy pocos, pero los hay, ¿no? Así que eso. Pero bueno, si me das a elegir una de ellos, una pregunta clara y contundente, un evangelio claro y contundente, el evangelio de Marcos, sin duda. Nos pregunta también si es coherente creer a los judíos que mandaron a Jesús a crucificar. No. Los judíos no podían mandar a Jesús a crucificar porque la crucifixión era un castigo de los romanos. Los judíos no tenían poder para eso. De hecho, precisamente, por eso, según los relatos evangélicos, los judíos llevan a Jesús ante los romanos, porque ellos no lo podían matar. De hecho, si los judíos lo hubiesen podido matar, el símbolo de los cristianos hoy en día no sería una cruz, sino que sería una piedra, porque los judíos mataban generalmente por lapidación, pero no pudieron matarle. No pudieron matarle porque Jesús no había hecho ningún castigo que realmente le permitiese eso. Y además, el castigo, la manera en la que Jesús fue crucificado, la crucifixión es un castigo eminentemente romano y además centrado en unos cargos muy concretos, que son los cargos por sedición. Es decir, Jesús tuvo que hacer algo en su vida, en su predicación, que puso en jaque al Imperio Romano y por eso lo acabaron matando los cristianos. Otra cosa, los romanos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es por qué, si esto no es si esto es como estoy diciendo yo, ¿por qué los 4 evangelios se le culpa a los judíos? Bueno, pues es muy sencillo, porque el cristianismo, cuando se expandió por el Imperio Romano gracias a Pablo de Tarso. Es decir, Pablo de Tarso quería expandir esta nueva religión en la tierra del Imperio Romano. Por lo tanto, los romanos no podían ser los culpables de la muerte del líder de la religión que él quería fomentar, ¿no? Así que se manipuló esa historia. Y precisamente por eso, esta otra pregunta que estoy viendo que también comenta Aneta, sí, que dice, Poncio Pilatos quería perdonar la vida de Jesús, pero el pueblo judío insistió a acabar con él, es precisamente eso, ¿no? En los Evangelios una y otra vez se muestra a Poncio Pilatos como intentando liberar a Jesús o intentando que no lo maten. Incluso llega en un primer momento, como todos sabrán, según la tradición cristiana, intenta que se conformen los judíos con la flagelación, ¿no? O sea, con la paliza que le dan a Jesús. Los judíos no se conforman. Poncio Pilato intenta incluso que lo liberen, ofreciendo la famosa historia con Barrabás, ¿no? Ofreciendo a un reo para intentar que liberen a Jesús y tampoco lo liberan. Y finalmente lo deja en sus manos, en manos de los judíos, y Poncio Pilato simbólicamente se lava las manos, ¿no? Y hay una frase muy curiosa que en parte sucede en ese momento y que en parte tiene que ver con la persecución que han sufrido los judíos como consecuencia de esto a lo largo de la historia. Y es que los judíos, cuando Pilato se lava las manos,
el Caifás, el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, dice su sangre sobre nosotros. Es decir, asumimos su muerte como cosa nuestra. Es nuestra responsabilidad, ¿no? A ver, eso no quita que muy probablemente sí que hubo elementos dentro del pueblo judío, especialmente la casta sacerdotal, que sí que colaborasen en la detención, el arresto y la ejecución de Jesús. Posiblemente porque Jesús también iba contra ellos por ser colaboracionistas del Imperio Romano, que era lo que Jesús quería, de alguna manera, con lo que pretendía acabar, como otros tanto, como Juan el Bautista o como los esenios, ¿no? Pero de ahí a que fuese su culpa, pues no puede ser. Pues, Óscar, la última nos pregunta Manuel Moreno, sí, que si puedes repetir el libro de Piñero, por favor. Gracias. Sí, estaba buscando. No sé si se ve bien, creo que sí. Este es el libro de Piñero, Guía para extender el Nuevo Testamento. Antonio Piñero. Es el libro por antonomasia, es perfecto. También os digo que es un libro muy académico y bastante denso, ¿no? Si quieren buscar un libro, perdón por la publicidad, ¿no? Pero como diría Jesús, no solo de pan vive el hombre. Si quieren buscar un libro menos académico, pero también y bastante útil para esto, se pueden también buscar mi libro Pongamos que hablo de Jesús, que también abordo con mucha menos maestría que el maestro Antonio Piñero, pero también le puede ser de utilidad. Pero sin duda, este libro es esencial para hacer esa lectura comparada que os digo, porque además os va a cambiar, por supuesto, y para siempre vuestra percepción de lo que realmente fue Jesús y sobre todo de lo que son los evangelios.